Vamos a ver que esto se ponga en marcha. Y vamos a recordar que estamos en el desarrollo emocional del niño y el afectivo temprano, que estuvimos empezando por esas emociones primarias y que nos quedamos en el miedo como una de las emociones primarias que suceden al principio en primeros meses de vida, bueno, el 7º mes de vida, emoción básica, innata, ya recordáis que estuvimos hablando de todo eso, importante en el desarrollo social y emocional porque es una de las emociones mediante las cuales el bebé va a pedir ayuda, va a pedir sustento, va a estar conectado con aquellas personas que le vayan a proteger, a cuidar y a pues garantizar la supervivencia. Recordad que cuando hablamos de esas emociones básicas siempre hablamos de esas emociones que nos están aportando algo a la supervivencia, que si no nos interesarían. Por otro lado, hemos dicho que las emociones primarias se reconocen de manera muy temprana, ¿vale? Esas expresiones emocionales que se reconocen a nivel mundial, que Ekman estudió en el rostro de las emociones, donde ya sabemos que tienen una intención comunicativa a partir de la cual nosotros estamos, como recién nacidos, trasladando a nuestros cuidadores lo que nos está pasando a fin de conseguir que nos atiendan a esas necesidades básicas. Si tengo miedo, si tengo frío, si tengo hambre, para que me puedan ayudar, ¿vale? Entonces, eso va a ir apareciendo. A los 4 meses distinguiremos caras de muestra de alegría, tristeza y miedo, fijaros, solo con 4 meses yo ya soy capaz de, si alguien me sonríe, estar contento, si alguien me mira triste, poner un poco de como tal y reconocer eso. A los 4 o 6 meses ya expresiones de alegría, de enfado, neutrales, tal. Yo os explicaba el otro día cómo los niños pequeños eran muy atentos a esa parte emocional, que si vosotros le ponéis cara a un bebé, caras de enfado y tal, veréis cómo hace unas reacciones que tal, y a los 5 o 7 meses ya empezará a reconocer la sorpresa, ¿vale? Como, y la intensidad de esas emociones de manera que puede captar. Entonces, hay estudios donde se ha intentado ver esa validez ecológica de las expresiones que estamos estudiando, donde esa madre modifica la expresión facial y el tono de voz y vemos a ver cómo responden esos niños, qué reacción tienen. Entonces, a niños de bebés de 10 meses se les hizo esa diferenciar la expresión emocional de las madres. Entonces, se extrajo como conclusiones que en la expresión de alegría en bebés hacía que el niño hiciera expresiones faciales de alegría, vocalizaciones, ¿vale? Y más comportamientos de alegría. Pero si la madre ponía la cara enfadada, el niño se quedaba como quieto esperando a ver cómo reaccionaba la madre, lo cual nos hace pues entender un poco que realmente los niños tienen esa capacidad. Igual con el juego cucús tras tras de los bebés de 4 meses, donde los niños reconocen que primero es cucú, y hacen la cara y reconocen ese nivel emocional tan importante, ¿vale? De ahí que todo sea pues el tema de emoción y el tema de la capacidad emocional que durante muchos años no estuvo sobre la mesa. Y ahí empezamos con la teoría del apego. El apego como el primer vínculo emocional y afectivo que va a adquirir un niño a lo largo de su desarrollo, ¿vale? Entonces, al final, cuando empezaron a estudiar el apego, ya os diré que todo era madre, ¿vale? No había padres de por medio. Entonces, las teorías que tenemos hablan de madre, las actuales hablan de madre-padre, ¿vale? O de cuidador principal. Cuidado, que todo eso está ahí, ¿vale? Entonces, según las teorías del apego, el apego es algo importante para la salud mental y el desarrollo de los individuos, ¿vale? Entonces, al final, aunque durante muchos años había esa propuesta conductista, y recordad que la psicología estuvo basada en ese modelo en el cual lo único importante era la observación de las conductas y tal, ¿vale? Empezamos con el psicoanálisis, donde se empezaron a proponer las primeras teorías de depresión anaclínica, aquella, ¿vale? Que propuso Spitz, ¿se llama? ¿Estoy bien situada? A Spitz, René Spitz, donde empezó a hablar de esa depresión anaclítica de los niños, ¿vale? Entonces, para él estudiando
el comportamiento de niños que habían estado institucionalizados, ¿vale? Todo el estudio del apego se basa en niños que han estado institucionalizados, lo cual quiere decir que han estado en orfanatos, en residencias, según la época tener un nombre u otro, ¿vale? Spitz empieza a hablar de esa depresión anacrítica, que es como si el niño pierde el vínculo con una persona con la que tiene establecido ese vínculo, cómo esos niños van mostrando pues algunos comportamientos de quedar postrados en cama, de no expresar emociones, de estar pasivos, de estar así, ¿vale? Y entonces para él eso era una sintomatología psicopatológica, tanto física como cognitiva, del desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Spitz? Dice que separar al niño de la madre supone una ruptura de ese lazo afectivo que se ha creado y, por tanto, provoca una acción o una sensación de duelo en el niño que hace que el niño muestre todo ese comportamiento de decaimiento, de tal, y que eso puede llegar a afectar a lo que sería el desarrollo psíquico del niño, ¿vale? Partiendo de esas primeras propuestas de Spitz, nos hace una aportación la teoría ecológica, ¿vale? Sabéis que Carl Lorenz hizo este experimento, lo veis aquí en la foto, donde él descubrió lo que se llama la impronta, ¿no? La impronta o troquelado, que se puede llamar también, es una conducta que aparece en los animales, generalmente, ¿vale? Ante pues un primer comportamiento de madre, padre o persona tal, o mamá gatita, ¿vale? Da igual, mamá pata, ¿vale? Se produce un comportamiento automático de los cachorritos, ¿vale? En este caso él lo hizo con el pato. Entonces él cogió unos patitos y se dio cuenta de que los patitos cuando nacían automáticamente te perseguían a lo primero que veían que se movía, ¿vale? Y entonces él habló de que esa conducta de impronta troquelado es una conducta que aparece en un momento en que se tiene que garantizar la supervivencia, ¿vale? Entonces para él esa parte era importante y para él había un periodo crítico para adquirirla, ¿vale? El periodo crítico es un periodo específico en el cual se tiene que desarrollar una competencia o una habilidad para que ésta se desarrolle plenamente, ¿vale? Entonces, ese periodo crítico en algunos animales y en algunas especies está en 24 horas. Si después no se produce, ese periodo crítico hace que no puedan tener esa conducta, lo cual va a ser una desventaja evolutiva y para sobrevivir, ¿vale? Entonces, el trocolado tiene un periodo crítico según. Luego pasamos, luego me preguntáis, ¿hay periodo crítico en las personas? Bueno, hablamos más de periodo crítico, de periodo sensible, ¿vale? En las personas, porque tenemos periodos como más amplios. Recordad que nuestro desarrollo es mucho más lento, se produce más despacio y eso hace que en vez de 24 horas tengamos más tiempo, ¿vale? Pero sí que hay algunas conductas que sabemos que si no se adquieren en un momento dado, pueden tener luego dificultades para desarrollarse, como el lenguaje, que es el modelo de todo casi siempre, ¿vale? Luego tenemos el estudio del matrimonio Harlow, que lo que hizo fue ver hasta dónde afectaba a los monos, a los monitos. Este vídeo lo podéis ver en YouTube, también está entero además, está todo, como los efectos que tiene el que separemos a los bebés de sus madres, ¿vale? Entonces ellos lo que hicieron fue hacer lo que se llamaba las madres sustitutas. Entonces, como podéis ver en la imagen, crearon dos situaciones. En una, que es esta, había una mamá monita de hierro, pero que tenía el biberón. Y en la otra había una mamá monita de felpa o de suavecita, cariñosa, amable, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacían? El monito, si quería comer, tenía que ir a la fría, al hambre, y si quería refugiarse o tal, tenía que ir. Entonces dijeron, bueno, si realmente, y la base es, si realmente toda la relación afectiva que se genera con la madre es a partir de la alimentación o de la comida, es decir, que esa madre le aporta esa necesidad biológica de alimentarse,
el bebé monito irá con la que le da el bebé el biberón, le dará igual lo otro, ¿vale? Lo que descubrieron es que cuando el bebé se había tomado el biberón se largaba corriendo a la de tal. Es más, en el vídeo, si lo veis, se ve una imagen en la cual le pegan unos sustos al pobre monito, pero sustos bestias, y él sale corriendo y se refugia en esa, no en la de la comida, ¿vale? Entonces, es una manera un poco de estudiar si esa conducta tan instintiva va relacionada con solo la alimentación o hay algo más que podamos decir destacar la importancia de esa necesidad afectiva, de esa necesidad que estamos hablando de cuidado, de tal. De manera que lo que estamos haciendo es o quitar esa afectividad a un mono y ver hasta dónde ese aislamiento social puede provocar que ese mono tenga comportamientos más miedosos, más inseguros, más incapaz de afrontar pues, ciertos retos y situaciones y todo eso. Y entonces también se estudió cómo afectaba eso a largo plazo. Entonces se descubrió que esos monos que no tenían afecto cuando eran pequeños sufrían mayor nivel de agresividad cuando eran adultos, ¿vale? Entonces, todo eso hace que empecemos a ver que ese cuidado, ese vínculo afectivo, ese cariño, ese tal, tiene una importancia bastante significativa a la hora del desarrollo, ¿vale? Ya os digo que hoy en día hay estudios que hacen eso y que han planteado los trastornos de la ansiedad relacionados con el apego, ¿vale? Es uno de los libros que te iba a traer. Otro de los libros que te iba a traer, ¿vale? Es que el compañero me planteó una duda y yo he buscado un libro para explicarlo. La separación de esa madre en la primera infancia, empezamos con una documentación, que ahí tenéis los links de los vídeos, donde se ve a unos niños separados de las madres en un hospicio, ¿vale? Los niños están en la cuna, todo el vídeo es en blanco y negro y se puede ver cómo se empezó a estudiar ese hecho de separar madres e hijos, ¿vale? Pero el que más empezó a estudiar, hablamos de James y Joyce Robson, luego pasamos con Bowley. Bowley es el oficialmente quien propuso el apego, ¿vale? Y quien estudió toda la figura de apego y la descripción de apego y tal. Bowley trabajaba en un centro hospitalario, en una institución hospitalaria, ¿vale? Entonces él observaba cómo los niños pasaban por diferentes fases cuando se les separaba de los padres, ¿vale? Entonces, para él identificó en ese punto diferentes fases para llegar a la desvinculación emocional. Es decir, para él, ir pasando por diferentes fases en esa separación hacía que el niño perdiera el vínculo emocional con esa persona de cuidado o de apego, ¿vale? Entonces, la primera fase para Bowley era la fase de protesta, donde el niño mostraba buscar a la madre, gritar, hacer esa acción de decir, oye, que me devuelvas a mi madre, vamos, que la quiero aquí, ¿qué tal? ¿Vale? Pasamos a la segunda fase, donde el niño empieza a desesperar, a estar preocupado, a tal, ¿vale? Y por tanto llora, se muestra resignado, abatido, porque la presencia de la madre no regresa, ¿vale? Y eso es la segunda. Y a partir de ahí entra la tercera fase, que él propiamente llamó desapego, que es el momento en que como que el niño ya no tiene interés por nada, como que no busca mucha interacción, la interacción es más como superficial e incluso hay desajustes a la hora de incorporarse en el mundo. Si pensáis en las explicaciones de las adopciones, sabéis que al principio cuando hay una adopción hay como una especie de no te creo, no confío, ¿no? Entonces esos niños que entran en adopción tienen dificultades porque la mayoría de veces no se fían de las personas que los adoptan, de los padres adoptivos, y se producen pues verdaderos puestas a prueba, como se dice, ¿no? Le pone a prueba, intenta provocarme, intenta ver cómo hacer algo para que no funcione, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cuando Bowley habla de la teoría del apego, ¿vale? En 1958. Él habla de ese vínculo afectivo con la madre que para él es un hecho primario, básico, en cuanto a la función adaptativa. Si nosotros no tenemos a alguien con cual creamos un vínculo
y nos sentimos seguros, eso hará que al final tengamos pues dificultades para esa proximidad física, para ese acercamiento, porque no tendremos la confianza, ¿vale? Por tanto, en ese vínculo tiene que haber el hecho de que el niño intente contactar con la madre, que busque, ¿no? Que busque el que le cojan, que mire, que cree esas conductas de que el niño está buscando. Y buscando eso lo va a empezar haciendo a partir de ese contacto social, que inicialmente evidentemente va a ser la succión, pero también el llanto, la sonrisa, el seguimiento visual, buscar siempre a la madre, llamar a la madre o al padre en función del apego, ¿vale? Para él, para Bowley, esto hace que el adulto sea sensible a todas estas conductas. Es decir, cuando el niño va haciendo esos pequeños acercamientos, los seres humanos adultos, en teoría, somos sensibles a eso. De hecho, se estudia cómo diferentes personas, incluso no la madre natural o el padre natural, pueden generar esa relación de apego a partir de estar expuestos a bebés o a niños, a bebés durante X tiempo, ¿vale? Un poco lo que se está estudiando. Entonces, a partir de ahí sería cuando empezamos con lo que se llama el vínculo, que sería entre los 9 y los 18 meses. Vale, al final él defiende que el apego es una función adaptativa donde lo que estamos buscando es crear una relación con otra persona en aquello que hablábamos de los modelos mentales de afiliación o de relación, ¿vale? Y Bowley es el que habla de ese vínculo de apego en 4 fases cuyas edades siempre son, como sabéis, aproximadas, nunca 100%, ¿vale? Entonces, primero, no hay discriminación, es decir, el niño muestra preferencia por lo social, se fija en las voces, recordad que se fija más en las caras, que le presta más atención a todo eso, pero no hay como una predilección por nadie ni una elección. El niño está contento o sonríe a todo el mundo. En el segundo fase, 2-3 meses, como veis ahí, ya empezamos a más unos que otros, ¿vale? Entonces empieza a haber cierta discriminación. Las primeras señales que verdaderamente son sociales, recordad que al principio ya dijimos que la sonrisa es una sonrisa fisiológica, que todo eso no es todavía, no tiene el papel social que nosotros le queremos dar, aunque las madres los tienen, ¿vale? Recordad que a las madres no hay que quitarles el encanto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya aún se deja tratar por desconocidos, sin demasiados problemas y tal. Pero viene la tercera fase. Y ahí es donde vamos a proximidad hacia la figura, por medio tanto de la locomoción como de señales, miradas, acercamiento, búsqueda, tocar, no sé qué, y donde ya no está dispuesto a estar con extraños. Ahí ya rechaza, ¿vale? Estamos entre los 6-7 meses y los 24. Recordad que si no tiene apego de la madre, va a buscar una figura subsidiaria, ¿vale? Entonces, ese apego, si no es con la madre, pues con un cuidador, con abuelo, con el padre, evidentemente, ¿vale? O sea, que ahí es donde parece que empieza a tal. Y la fase 4, que es cuando se forma una asociación con adaptación al objetivo. Desde esos 24. Ahí es cuando sí ya concibo mi madre como alguien persistente en el tiempo, esa figura de apego ya sé que está, recordad que hay permanencia del objeto. Entonces, cuando mi madre se va, no es que se haya ido, es que está mi madre, ¿vale? Y es esa sensación o esa necesidad también de perseguirla, de buscarla y de entender por qué se separa o no, ¿vale? Y es cuando empezamos el niño llorar porque mamá no está y a ver si llorando viene. Empezamos a manejar esas cosas. Ahí hay varias propuestas diferenciales. Hay quien habla de varias figuras, no solo una, ¿vale? Aquí todo habla de madre, pero porque Bowley habla de madre porque en 1950 y pico se hablaba de madre. El padre no hacía nada. Padre, cuidador o padre. Una única, no. Puede haber figuras subsidiarias, puede haber varias. Hoy en día sabemos, lo veréis, lo leeréis, lo pone el libro, puede haber más de una figura de apego, ¿vale? Hoy en día sí, o ya lo sabemos.
pero recordad que estamos hablando de 1969, momento concreto, no había esa relación familiar, no había ese tal, la gente pues estaba, los abuelos no iban a cuidar de los nietos, vamos, básicamente, esa estructura social que tenemos ahora no existía tanto o vivían diferentes o tal, ¿vale? Entonces, para él, el niño está pegado a los adultos en algún punto entre la tercera y la cuarta fase. Entre esos momentos es cuando el niño ya genera ese apego, pero no necesariamente con una única persona. Literal, lo pone así, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hablaríamos de jerarquía de apegos, orden. Entonces, ¿quién va primero? Pues depende del niño que vosotros estudiéis. Yo conozco a niños que primero va el papá, luego va la mamá, y luego va el abuelo y luego la abuela, ¿no? Esto es que a la abuela le hacen un... ¿No lo habéis visto en algunos vídeos? Que hay niños que le hacen un amago a la abuela, pasan de ella y se van con el abuelo, o lo mismo al revés, pero lo he visto más en lo que se hace más gracia ponerlo otro, ¿vale? Entonces, el niño va a ir creando una jerarquía porque, a ver, si lo pensáis bien, al final el niño ¿qué quiere? Alguien que le proteja, que le cuide, que le dé seguridad, ¿qué tal? ¿No estás tú? Pues está este. Los niños nunca han sido tontos. Yo siempre lo digo, los niños nunca han sido tontos. Pero es verdad que cuando un niño se cae y está la madre y está el padre o está la abuela, van a ir a uno, a la madre, y van a llamar a ese. Es el punto en el que ese miedo que hemos dicho al principio hace que, o el dolor o el miedo o una situación angustiosa, veamos un poco esa figura de apego y veamos a quién va, ¿vale? Porque todo eso van a ser indicaciones de que él está buscando ese cuidado de alguien, ¿vale? Pero los niños son muy listos y si están en la escoleta van a ir a la persona de la escoleta que les dé seguridad, eso también tenedlo claro, ¿vale? Por eso hablamos de jerarquía. Hoy en día que el niño empieza a socializar a partir de los 2 años, ya está metido en una escoleta, esa parte de socialización ya empieza a activarse y por tanto va a tener, ¿vale? Pero ahí tenéis lo que os he dicho de cómo muchas de las investigaciones hoy en día se basan en cómo ese apego, ese establecimiento de apego va a afectar a relaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el apego no se define como que la madre esté siempre con el niño, ¿vale? Se define como que el niño tenga confianza, intimidad y haya duración en esa relación, ¿vale? Entonces, al final lo que estamos hablando es de que el niño deposita la confianza en una figura porque cree que esa figura le va a cuidar y le va a solucionar y apoyar y responder cuando lo necesite. Entonces, hay madres que están presentes todo el día y no generan confianza, que es cuando se genera ese apego inseguro, ¿vale? O figuras maternas, figuras paternas, estamos hablando en genérico que nadie se lo toma como algo que yo voy a encontrar en las madres o de los padres, ¿vale? Entonces, ahí es donde empezamos a estudiar el apego diciendo, vale, pero entonces, ¿qué es el apego? Dime. Sí. Todo esto que estamos hablando, como acerca de la familia, ¿estos son solo teorías o se ha demostrado? Están investigando al respecto. Yo te digo que tengo un libro en casa que ya explica, y llevo uno en la maleta que le he enseñado a vuestro compañero, que ya explican los estudios que se están haciendo sobre la importancia del desarrollo. No, pero sí que está asociándose esta investigación. Cosas que antes no se asociaban. Bueno, el apego inseguro se ha asociado siempre, ¿eh? No es algo nuevo. Bueno, pues recordad que hubo un punto de que hablamos que estamos volviéndonos más innatistas, ¿os acordáis, no? De que estamos cada vez recorriendo más a esa parte más innatista. Entonces, al irnos a la parte más innatista, estas cosas que se producen según la teoría de manera innata del vínculo, del tal, están tomando predilección a la hora de investigar, lo cual quiere decir que descubriremos, ¿vale?, qué función tienen o qué función no tienen. Pero si lo pensáis en vosotros desde fuera, decid, a ver, si nosotros como niños, durante esa primera fase, hasta los 2 años y medio, generamos nuestros primeros vínculos seguros o inseguros, puede ser que eso genere desconfianzas de adulto. Y lo que se está intentando ver es si esas personas tuvieron un apego inseguro, son más frías, porque les falla esa adaptación emocional con la figura que en aquel momento representa tu seguridad.
Nunca hablamos de causa-efecto, hablamos de factores predisponentes, ¿verdad? Y probablemente factores predisponentes, tendremos que hablar luego del carácter de la persona, de la experiencia de la persona. De hecho, se habla, por ejemplo, en algún punto, no sé si es de este libro o del desarrollo 2, como yo manejo los dos libros, se habla de que yo haya tenido un apego inseguro no quiere decir que sea frío de adulto. Porque si yo luego he tenido unas experiencias emocionales con personas que me han dado apoyo, que me han respetado, ¿qué tal? Puedo haber construido una seguridad que me permite tener un apego correcto. O sea, no es un 100%. Pero es que en psicología, chicos, causa-efecto, ¿vale? Factores predisponentes, factores precipitantes, factores... ¿Sí? Nivel de factores de riesgo, que hay muchas cosas que van a interactuar. Entonces, sí que sabemos que puede ser un factor pues, de riesgo en este caso, gracias, el que alguien pueda haber tenido una mala relación inicial con padres por descuido, por tal, y que luego eso produzca pues una frialdad o una relación menos completa, menos correcta con los demás, ¿vale? Pero igual sabemos que según qué tipo de educación reciben los niños a según qué etapas evolutivas, también tienen más predisposición a tener conductas de tipo violentas, mal ubicadas a nivel social, por ejemplo. Entonces, factores, ¿vale? Seguimos, pues. Entonces, a partir de ahí entendamos que el apego tiene confianza, intimidad, duración, pero sobre todo parte de dos cosas. Una, que yo tenga la confianza de que las personas que me cuidan me van a cuidar o me van a proteger, me da la capacidad de explorar el entorno. Es decir, un niño con un apego seguro también tiene la capacidad de explorar. Por eso cuando las mamás te dicen que estar con él 24 horas, eso no es apego seguro, porque el niño tiene que poder desarrollarse y por tanto tiene que ser capaz de moverse, de tener la capacidad de explorar, de crecer, de tal, a pesar de que en principio tenga esa cercanía. No es como cuando veis a un niño pequeño por la calle, veis que se aleja de la madre, pero está al tanto de dónde está la madre, no está yéndose. Cuando empiezan a irse dices, uf, aquí empieza el problema, pero hay una época en la cual el niño, las conductas de exploración nunca van lejos de la madre. Los niños revolotean y controlan que la mamá esté, ¿vale? Hay un momento en el cual pues esa exploración puede irse más allá de eso. Entonces tenemos, perdón, el experimento de Mary Armstrong, ¿vale? Que es lo que vamos a ver. Mary Armstrong hizo una situación extraña, ¿vale? El experimento de la situación extraña es que tenemos a una mamá, dejadme que os ponga la imagen, a una mamá, una habitación, una mamá, una silla vacía, bueno, dos sillas, el niño, la mamá dentro, la mamá fuera, una mujer extraña dentro, una mujer extraña fuera, las dos dentro, la de una fuera, la otra, iba haciendo. Entonces ella hizo todas esas situaciones que tenéis ahí. Primero la madre y el niño 30 segundos, luego empezamos madre y niño, se mantienen, luego madre, niño y entra el extraño, a ver qué pasa, ¿vale? Luego el extraño y el niño y la madre se ha ido, la madre y el niño, tal y cual. Y lo que hace es observar qué comportamientos va apareciendo en el niño y qué deducción podemos hacer de esos comportamientos en cuanto al tipo de apego que tiene el niño. O un patrón de apego seguro o un patrón de apego inseguro, ¿vale? O un patrón de apego ambivalente, que podría ser también, ¿vale? Entonces el apego seguro es cuando el niño disfruta de los juguetes en presencia, puede estresarse o no cuando la madre se va, si tienes apego seguro, ¿vale? Entonces el niño se alegra de la proximidad de la madre y se pone tranquilo y explora cuando ella regresa y la madre vive como una seguridad, es decir, el niño no deja de explorar a pesar de que la madre pueda salir, el niño se siente más seguro cuando está la madre, pues si la madre no está, se siente seguro igualmente y sigue teniendo esa conducta exploratoria en la cual el niño está con los juguetes, viviendo su mundo de juguete y tal, ¿vale? El segundo patrón sería el apego, recordad que el apego es una construcción diádica, quiere decir que cuando nosotros trabajemos y cuando vosotros trabajéis, si trabajáis con padres niños, no vale echar la culpa a los padres ni echar la culpa al niño.
Al final esto es una relación, como yo digo, ¿vale? Y por tanto, mi historia influye, la historia del niño influye, el carácter del niño influye mi carácter, influye tal, ¿vale? Entonces, a veces el pecado que cometemos es que los padres tal, hay que decir, bueno, los padres tienen a un tipo de hijo, en función del tipo de hijo, hay unas circunstancias en las cuales se da una interacción que puede ser mejor o peor, ¿vale? Pero siempre entendamos que influye la madre, el niño y el entorno, ¿vale? No solo echemos siempre leña sobre los padres ni leña sobre los niños, que aquí tenemos siempre ese dedo. Entonces, hay que entender que si un padre cuidador no tiene una historia emocional positiva, probablemente su relación emocional con su hijo no sea positiva, ¿vale? Y lo mismo, si no se siente sobrepasado porque tiene un hijo muy demandante, habéis oído que hay niños que nacen muy demandantes, pues eso también generará pues que no pueda atender o que sienta inseguridad al atender, que es lo que el niño puede percibir, ¿vale? Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y entonces está el apego inseguro, ¿vale? Hemos hablado del apego seguro, vamos a hablar del apego inseguro. Para eso es que el niño, a pesar de haber creado ese apego con una figura, no la considera una figura que le va a dar la respuesta que él necesita. No es el refugio real, no va a ayudarle, ¿vale? Entonces, cuando no es una base segura en ese apego, tenemos, por un lado, el apego evitativo. ¿Cuál es el apego evitativo? Que el niño está centrado en explorar el entorno, pero con poca interacción con la madre. Es como, vale, yo estoy aquí jugando y no te miro. O sea, sí, eres mi apego, vale, estoy contigo, pero no muestro ansiedad cuando te vas. Si muestra ansiedad es como que le puede calmar cualquiera, puede mostrar comportamiento más cercano a la extraña incluso que con la madre, es decir, le provoca. Estrés ante el hecho de quedarse solo, eso sí, porque pensad que es inseguro, ¿vale? Al ser inseguro genera ciertas tal, entonces si se pierde. O falta de o cuando la madre regresa hace como que, bueno, te habías ido. Es un poco la historia, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede pasar eso? ¿Qué factores pueden precursar o fomentar eso? ¿Vale? Es que esa madre, ese padre, ese cuidador no haya estado disponible cuando el niño ha demandado en alguna ocasión una atención o un cuidado, ¿vale? Que el niño no considere a esa persona segura, ¿vale? Entonces me diréis, ¿y cómo hace eso? Pues básicamente la inseguridad. Vosotros sabéis que a veces madres que pasan mal el posparto, que tienen algún problema o qué tal, a veces generan conductas inseguras que el niño, como estamos viendo, puede percibir, ¿vale? Porque está percibiendo una inseguridad, ¿vale? O los niños que han aprendido a desactivar su comportamiento porque no hay, aunque hagan llamadas de atención, no la asimilan como protectora o como respuesta a eso. Por lo tanto, lo que hacen es evitar mostrar dependencia, de manera que no son vulnerables, son indiferentes. Y ese es uno de los factores. ¿Está levantando o está moviendo el boli? Venga, adelante. La escena diaria del acostar al niño, que se pone a llorar, pierde su apego. Pierde su apego. Y otros no lo acuestan hasta que está profundamente dormido. Ahí hay un desafío. No es tan fácil perder el apego. Eso es lo que tenéis que ir un poco más allá, ¿vale? Entonces, la situación de me dejan dormir no es no tiene por qué ser una inseguridad, dependiendo de cómo se haga. Las teorías, no sé si sabes que hay el duérmete niño, la teoría del dormir con ¿cómo se llama? El colecho, la teoría de no sé qué, ahí hay un montón de teorías, ¿vale? Entonces, volvemos depende de cómo sea el niño, depende de cómo sea el adulto, depende de cómo tal. Claro, en la teoría de la parte esa de te dejo dormir, no tienes por qué dejar dormir al niño llorando. Lo que hay que aprender es a dormir al niño con seguridad. De ahí volvemos a lo mismo. Es que a mi madre le da miedo dejarme a dormir. Entonces, si mi madre, esto es algo que llegas a ver y dices,
¿Qué percibe el niño? Mira, en la puerta de la escoleta, niños de 2 añitos, ¿vale? Cuando empezaban, primer año, primer curso que vienen y tal. Y las mamás, ¡ah, yo ahora vendré, no te preocupes, no sé qué, tal, tú quédate, que te lo vas a pasar muy bien, que ella ya abrazando al niño y tal. Y yo pensaba, vamos a tener un show cuando te vayas por la puerta, porque le estás diciendo a tu hijo que básicamente lo dejas en el matadero. Y no le estás diciendo nada, ¿eh? Le estás diciendo que bien te lo vas a pasar, qué tal, ¿vale? Entonces, ahí el niño que percibe falta de disponibilidad. No es seguro, porque me está contando una cosa, pero me está dejando, ¿vale? ¿Tú cómo me dejas en la escoleta? Pues había papás a los que luego les enseñábamos, evidentemente, les decíamos, no, tú dejas al niño y dices, ¡ah, qué guay! Te vas a ir con María, que era la de los pequeños. Te vas a ir con María. Ah, bien, pásatelo bien, adiós, no sé qué. Y te ibas, ya traías al niño de la mano, ya no lo traías como era transmitiéndole todos los males del mundo mundial. Entonces ahí empezamos con, ¿qué me estás transmitiendo cuando me dejas a dormir? Porque hay muchos niños que no tienen ningún drama de dormir solos desde el principio y hay otros que sí. Entonces ya estamos jugando esa, como hemos dicho, esa doble impresión. ¿Qué me estás traduciendo? ¿Vale? Entonces, yo no soy ni de una ni de la otra, soy de la seguridad de los padres de decir, oye, que dormir solo es una conducta que puede ir bastante bien a lo largo del tiempo, lo veremos, porque superas temores, porque adquieres autonomía, tal. ¿A qué edad? Pues a unas 2, 3 años, algo así, o antes si se puede, porque el niño no percibe, se acostumbra, ¿vale? Pero ¿cómo? Pero si te dejo con miedo, ¿qué te estoy transmitiendo? Inseguridad. Entonces, se haga como se haga, se tiene que hacer convencido. Eso es lo que yo te diría que yo les digo a los padres. Hagas si tú me traes al niño a la escoleta, tráemelo convencido. Si no, quédatelo en tu casa. Porque al final, tal. Ahora, ¿qué pasaba? Que había niños espabilados. O sea, había niños que cerrabas la segunda puerta y hacían y entraban sin más. Pero acababan de hacer pasar al padre o a la madre por un trago de llorar 20 minutos antes de entrar y el padre intentar o la madre calmarlo. Yo lo grababa con vídeo. Yo lo grababa con vídeo porque me negaba a pasar por el rollo. Entonces, cuando cerrábamos la puerta, porque además teníamos una que era tremenda, yo la grababa en vídeo y se la ponía a la madre en cuanto venía. A veces, yo no la solía ver mucho a la madre, pero yo les decía, grábalo en vídeo. Si es que cerramos, había una puerta aquí y otra aquí. Cerrábamos esta puerta y los niños tiraban para el fondo a jugar. Vale, ¿qué le estás transmitiendo al niño? Entonces, volvemos a ese punto que os dice, cuidado que esto no es solo padre, madre, niño, sino es que en la interacción hay sutilezas comportamentales, biológicas que pueden influir o no, hay sutilezas de miradas, de tal. Cuando tú le dices a los padres que apliquen la extinción del comportamiento, muchos padres lo hacen fatal porque siguen mirando al niño. Y eso no es extinguir, eso no es tiempo fuera de refuerzo. Eso es tú y yo te estoy mirando, te estoy reforzando al final, ¿vale? Entonces ahí hay mecanismos que hay que valorar, ¿vale? Apego resistente, también conocido como ambivalente, perdón. Dímelo. ¿Cómo puede desarrollar los apegos de, o sea, un apego distinto a la madre y otro al padre? En teoría sí, porque tú lo que estás creando es, a lo mejor has creado un apego inseguro con una persona y luego puedes crear un apego seguro con una segunda persona, porque en realidad lo que buscas es esa sustituta de ese primer apego. Lo cual no quiere decir que no tenga efecto el primer apego inseguro. ¿Vale? Es como yo tengo 2 amigos, uno me maltrata y el otro me quiere mucho. ¿Quiere decir que yo no voy a quedar un poco marcado por lo que me ha maltratado? Probablemente sí, pues como las parejas que a veces tienen una primera pareja negativa, buscan otra, es maravillosa, pero tienen cierto efecto de aquella otra, ¿vale? No, eso no tiene nada que ver. De hecho, depende cómo lo lleven. Volvemos a cuál es. Yo he tenido casos de niños que se han quedado sin padre al año y medio, 2, en casos de padres. Sin madre no he tenido ninguno, por suerte para mí quizás,
de padres sí he tenido un par. Y las madres, dependiendo del comportamiento de la familia y de las madres, el niño ha tenido un comportamiento perfecto o no. Porque depende de un poco más de esa que me estás transmitiendo. ¿Vale? Entonces sí he tenido ese momento de pérdida. Pero también no sabemos si tenía apego con el padre. Es que es muy difícil saber qué nivel de apego tenías. Vale, el resistente o ambivalente, donde los niños tienen ansiedad incluso cuando la madre está. ¿Vale? Por lo tanto, si la madre abandona el lugar, tendrán estrés. Si la madre está en el lugar, estarán enfadados o demandando. ¿Vale? Entonces, es una ambivalencia porque no sabe muy bien si quieres o no quieres, si estás en proximidad o estás en rechazo, porque pues por algunos motivos, como esas relaciones inconsistentes tempranas con la madre, es decir, no sé si habéis oído hablar de los padres que tienen pautas de comportamiento parental que se llaman nihilistas, ¿no? Que no ejecutan, no llegan a realizar bien esa pauta y que solo actúan en función de sus momentos, ¿no? Si yo soy un padre pues, que tengo algún problema patológico, una depresión, una adicción, un tal, un día mi hijo es lo mejor del mundo y otro día me sobra y me molesta. ¿Vale? Entonces, ante eso es una inconsistencia y se suele producir mucho con según qué tipo de madres, padres que tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, muy protectoras en un momento y desentendidas en otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué le estás transmitiendo al niño? ¿Vale? O el niño no tiene manera de predecir cuándo me vas a hacer caso y cuándo no. Con lo cual, estoy constantemente demandando la atención como hijo de cualquier conducta tuya, porque lo que quiero es que me hagas caso. ¿Vale? Y entonces hace que el niño no pueda llegar a confiar en que va a recibir la respuesta que él espera, porque no depende de él, ni de su acción, ni de su actuación. Depende de cómo está esa persona o ese cuidador. Con lo cual se genera pues, un problema importante porque no hay. ¿Vale? Entonces, Maine y Solomon hemos hablado de 3 apegos, ¿vale? Recordad. Entonces pasamos al apego desorganizado y al desorientado, que es el cuarto, que no propone el autor anterior, sino Maine y Solomon, ¿vale? Y entonces hablan de una conducta difícil de describir porque el comportamiento inestable y contradictorio y no parece responder a ninguna lógica, ¿vale? El niño que ha sufrido algún experimento de maltrato normalmente, ¿vale? Se cree que el temor o la falta de coherencia que expresa estos niños responden a reacciones imprevisibles y atemorizantes del adulto. ¿Eso cómo lo traducimos? ¿Cómo podríais defender a un niño que ha estado sometido a maltrato y sigue pensando que su mamá y su papá son los mejores del mundo? Y sin embargo se culpan a sí mismos, hemos sido malos o tal, porque me pegan. ¿Vale? Entonces en ese punto no sabemos. O sea, es ese niño típico que tiene un padre que le mete unas broncas, o una madre que le mete unas broncas tal, y sin embargo el niño sigue buscando al padre o a la madre. Bueno, la teoría de la indefensión aprendida habla de que haga lo que haga, no tengo nada que hacer, por lo tanto no actúo. Pero aquí estamos hablando de los niños que buscan la atención a pesar de que saben que le pueden hacer cualquier cosa o de que tengan miedo. Imagínate una madre maltratadora, para no ir siempre al padre, qué lástima, que siempre hablamos siempre vamos al padre. Una madre maltratadora que le grita al niño cada vez que le pregunta algo y tal, pero que el niño sigue yendo a preguntar. ¿Cómo lo explicas? Desorganizado. El apego desorganizado es como el niño es inseguro, va con miedo, tal, pero sigue yendo. Es decir, pero ¿tú por qué vuelves aquí? Pero el niño no, tal. De maltrato y abusos, ¿vale? Experiencias, pues de eso, de violencia con los niños, de tal. Y eso sería lo que se llama como apego desorganizado o desorientado, que el niño como que no sabe hacia dónde ir o hacia dónde no ir, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco el tema de cómo se ha estudiado esto que venimos diciendo del apego seguro y cómo afecta
a las conductas de relación luego de agresión, comportamientos con el futuro, y a pesar de todo hay mayor prevalencia del apego seguro, ¿vale? A pesar de todo, el niño tiende o el apego suele ser seguro. Los casos de apego inseguro, evitativo, resistente suelen ser menores, ¿vale? Y el porcentaje es menor que el apego seguro, ¿vale? Y entonces, ¿qué afectará todo eso en el vínculo de apego? Los tipos de apego van a estar relacionados con la cultura y el lugar de crianza, ¿vale? Las sociedades más tradicionales, donde papá y mamá cuidan de los bebés, de los niños, donde hay ese contexto más de protección de tal, el apego suele ser más seguro, mientras que en según qué tipo de culturas más occidentales, donde todo tiene que ser más temprano, todo se fomenta más rápido, o sea, no dejamos a los niños ser niños, que está pasando en muchas cosas, pues eso hace que pueda haber mayor apego inseguro o desarrollo más inseguro, ¿vale? Entonces, al final, estamos hablando de influencia del ámbito familiar. Es decir, hasta dónde esa familia va a dejar al niño ser niño, va a cubrir al niño con lo que necesita, va tal, o va a decidir que el niño vaya por libre y haga lo que le dé la gana y tal, ¿vale? Entonces, retomando lo del duérmete niño y las normas y tal, yo creo que los niños que no tienen normas ven padres más desentendidos. Yo creo que niños que no tienen a los papás que les explican las cosas tienen padres más desentendidos. Total. Yo soy una fanática de los límites y las normas, porque durante mis años de profesión siempre he sacado la conclusión de que el niño ahí, en la intención de educar, ve un apoyo, ve una implicación, ve tal. Y entonces los niños a los cuales los padres les han dejado hacer lo que les daba la gana, no están muy contentos tampoco. Es como que a mi padre no le importa, a mi madre no le importa. Entonces esto lo he deducido de muchos años de trabajar con niños. También es verdad que se quejarán de que mi padre me dice que no puedo hacer esto y mi madre me riñe. También. Pero como eso no esté, también les falta, ¿vale? Entonces yo soy más tendente a vamos a aplicar normas y límites correctos, con educación democrática, con todos los factores de comunicación, la parte emocional, el cariño, no a palos, ¿vale? Pero yo te diría que por los años que llevo trabajando es importante ayudar a los niños a desarrollar su potencial y no tanto dejarles hacer lo que quieran, porque al final esto es una sociedad, hay una cultura, hay que tal, y el niño va a perderse, vamos, como ya te digo. Eso es de los años que yo tengo, que he trabajado bastante con chavales y con niños. El mensaje contrario sería que no haya límites, no tiene consecuencias. Ahí está. Sería la versión de ir a pero al final la consecuencia, yo cuando explico estos temas, que los explico, esto es una cosa que he explicado en mi vida, aparte de las clases, en la consulta 1000 veces, es si tú me garantizas, y esto es para que los padres reflexionen, si tú me garantizas que la conducta de tu hijo no va a tener consecuencias naturales, en ningún momento no le enseñes que las cosas tienen consecuencias. Pero es que nosotros cuando educamos ponemos consecuencias artificiales a hechos para que el niño aprenda y no tenga que llegar a la consecuencia natural. ¿Ok? Claro, todo esto son muchos años de convencer a mucha gente, pero en realidad al final, ¿tú qué estás haciendo cuando educas? Si tú castigas a un niño, le estás aplicando una consecuencia que el niño va a tener pues porque conduce borracho y tiene un accidente y mata a alguien o se mata a él o se queda inválido o porque no va a clase, no aprende y luego le toman el pelo y se queda por la calle tirado tal o porque es que pues yo les hablo de consecuencias naturales y de que todos estamos expuestos a eso y si no se les enseña pues nos ayuda, ¿vale? Pero todo eso hay que saber explicárselo y transmitírselo a los padres y a veces son duros, a veces cuesta, pero bueno, la mayoría lo pide. Pues eso es el criterio, el doble criterio educativo, los dobles modelos y los dobles criterios educativos, que también son un problema muy gordo, pero bueno. Entonces, el perfil del bebé influye en la crianza, es una de las conclusiones que tenemos que tener. Hay perfiles de bebé muy apático, donde por mucho que tú hagas,
no hace, y entonces pues pasas. Hay otros que son muy movidos y por tanto exasperan al cuidador, y no olvidéis nunca la perspectiva de cómo es tu hijo, cómo me describes a tu hijo. Oye, tengo madres desesperadas, madres desesperadas con niños. Ahora tengo una el niño tiene 7 años, pero es una alta capacidad, de estos que se le ha ido ya se ha ido por encima del profesor, de la escuela y de todo, y entonces la madre está desesperada, por ejemplo, porque el niño le puede y le demanda y el niño es muy listo. Bueno, Bowley habla de que la madre y el hijo aportan variables biológicas y temperamentales a todo el elemento, más la cultura, los valores y las expectativas de crianza que tienen. Eso también lo vemos. Una mamá, ahora en educación tenemos problemas porque hay muchos padres que no ponen límites y no aceptan que los pongan los docentes. Estoy totalmente de acuerdo. Por suerte, antes todavía en los colegios, pero en los colegios podéis poner límites, y hay que seguir poniendo. Los de la escuela tienen unas normas y tienen unas normas, si no, vamos perdidos. Pero bueno, cierto, totalmente cierto. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. No lo sé, ¿vale? Pero bueno, yo os digo que hace años que trabajo y hace años que he tenido que enseñar a poner límites a cualquier... No es de ahora, O sea, ¿qué tal? Bueno, al final, Mario Marrone habla del patrón de conducta que tiene definido en la interacción madre-hijo. Entonces, si la madre es más sensible durante el primer año, el niño tendrá más seguridad porque se siente con más respuesta a esa demanda que le está haciendo. Si la madre tiene una actitud más distante, pues habrá un rechazo a esa conducta y por tanto será un patrón más evitativa. Y si la madre no sabe muy bien si cariñosa, no cariñosa, tal, pues sería más ambivalente. Al final volvemos a lo que la madre le transmite a ese bebé cuando el bebé actúa. Teniendo en cuenta que el bebé también tiene su actuación, ¿vale? Por lo tanto, las relaciones marcadas por esa sensibilidad del adulto serían aquellas que tendrían mayor probabilidad de un vínculo más firme, ¿vale? Porque el niño se sentiría atendido y estaría respondiendo de manera contingente, recordad lo de contingente, automático, inmediato, a las demandas del niño, y por tanto el niño reconocería pues que le ha respondido y por tanto le da ese de esto. Entonces, el apego no es una cosa simple, no es tiempo, no es tal, es emocional, cognitivo y comportamental, ¿vale? Por lo tanto, ahí el sentimiento de confianza y desconfianza hacia alguien puede generar pues falta de autoestima, falta de disponibilidad, demandas de protección y seguridad que no se pueden dar o que no podemos tener realmente ante el niño porque generaríamos otra. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que va a tener un niño en cuanto a que tiene apego? Buscará la proximidad de las figuras de apego, tendrá resistencia a separarse de las figuras de apego, intentará mantener el contacto, aunque sea sensorial, visual, ¿no?, con esas figuras, ¿vale? Buscará el apoyo de esas figuras para explorar. Imaginaros al niño pequeñajo de 2 añitos en una zapatería dando vueltas alrededor de todo, pero alrededor de la madre, no por allí, sino por aquí, ¿vale? No lo pierde de vista, luego ya se irá más allá. Y siempre será el que me he caído, mamá, o si mamá es la figura de apego, o papá, si papá es la figura, o la abuela, si la abuela es la figura de apego, me da igual quién sea la figura de apego, pero buscará eso, ¿vale? Y entonces entendamos que hablábamos del modelo interno de trabajo de Bowley, donde habla de que todo este comportamiento tiene un componente mental. Es algo que yo construyo, yo me construyo a partir de esas primeras relaciones, lo que se llama el modelo interno de trabajo, que es un modelo de relación con las figuras de mi alrededor desde que soy pequeño. Y por tanto estoy generando expectativas de lo que va a pasar. Como yo tengo un modelo mental de que tú eres muy bueno y me vas a venir corriendo a decir algo, yo genero expectativas de que cuando haga tú vendrás corriendo, ¿vale? Entonces puedo hacer y no vienes. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces grito o no me siento seguro, tal, ¿vale? Además, dotará de significado la realidad porque el niño va a entender, generar representaciones de lo que el mundo es, de cómo tengo que actuar, de tal. Va a capacitar y generar expectativas sobre el futuro, sobre lo que puedo esperar o no. Y a partir de ahí va el modelo de apego. Va a creer que la persona le va a estar, va a ser accesible, va a responder a sus demandas y le va a ayudar a responder a las expectativas.
Si el niño tiene unas expectativas de una confianza y no se responden, puede influir en el apego o en la generación de ese apego, como hemos visto, ¿vale? Como mi madre no me contesta, pues yo tengo un problema. Entonces, asumamos que esos modelos son dinámicos, que van a crecer, que van a cambiar, que van a modificarse, ¿vale? Y que van a estar también basados en futuras interpretaciones. Por lo tanto, a pesar de que pueden ser cambiados y pueden revolucionarse y pueden modificarse y tal, lo que nosotros hablamos de esos sesgos es que ya los he metido dentro, ¿no? Que me quedan aquí como ese modelo de relación con los demás que yo he generado. De ahí que se parta de que ese modelo de relación, ese modelo mental que yo me he creado en base a relaciones no correctas, inseguras durante mi infancia, puede sesgar mis futuras relaciones, porque yo tengo ese modelo mental metido en mi cabeza, ¿vale? Recuerda que también hay una parte cognitiva. Y ahí estaríamos hablando de las creencias, de la discusión cognitiva, de tal y de cual. Pero no podemos hablar de un determinismo absoluto de esa primera experiencia, por lo que os decía antes, que sabemos que hay niños que han estado maltratados, que aceptan la adopción y se adaptan a la adopción, que sabemos que niños que han estado abusados han sido capaces luego de generar confianza y relaciones seguras con otros padres, con otros niños, con otros cuidadores, y por tanto no nos podemos quedar en esa limitación, ¿vale? Y lo dejamos aquí. No sé, voy un poco lenta, ¿eh? Lo dejamos aquí y nos vemos la próxima. Sí, voy lenta. Yo estoy retrasada. Uy, no llegaré. Feliz semana a todos. Si tenéis dudas me podéis interrumpir, ¿eh?